Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 1 minuto. Creo en el liderazgo y entiendo el liderazgo como esa habilidad de influir en las personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro de un bien común. Como habilidad se puede desarrollar y no es simplemente un don que algunas personas tienen en su ADN. De hecho, James Hunter cree que es un arte y en este sentido es una destreza aprendida o adquirida. El liderazgo descansa sobre la autoridad, esa habilidad de conseguir que la gente haga voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal. Esto implica conocimiento, experiencia, buena comunicación y admiración. Para considerar a alguien como líder, debes percibirlo como alguien que sabe y que inspira. Sin estas dos características, estamos ante un jefe al que probablemente obedecerás por miedo o coacción, pero nunca como un ejercicio libre. Yo no he conversado personalmente con el profesor Néstor Lorenzo, pero por lo que veo en el desempeño del equipo que dirige, creo es un líder. Y creo que lo tiene en el sentido pleno de la palabra. Es alguien que ha logrado influenciar de manera directa a los jugadores que dirige. Eso se refleja en la cancha y en la manera en que se relacionan. Sus planteamientos tácticos muestran conocimiento y los años que estuvo con el profesor Peckerman y su experiencia en el Melgar de Arequipa garantizan experiencia. Además, creo que sabe comunicar su idea, motivar e inspirar a los jugadores y se nota un gran reconocimiento por parte de ellos. Vale la pena que como sociedad nos detengamos a entender este tipo de liderazgo, ya que hoy asistimos a la ausencia de verdaderos líderes en la sociedad en general y particularmente aquí en Colombia. Encontramos personas que basadas en el poder tratan de imponer ideas, pero que no unen, sino que dividen. No es a partir del desprecio de los otros como se ejerce el liderazgo. No es en la división como se saca adelante un proyecto, ni es manipulando desde las emociones como se construye comunión. Espero que podamos estudiar con mayor profundidad el trabajo del profesor Lorenzo para aprender esas buenas prácticas que han propiciado el desempeño del equipo en estos últimos años. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 3 minutos, momento de hablar de deportes, momento de hablar de la Copa América, que hoy vive un día especial para nuestra selección Colombia en Miami. Ya el equipo está instalado, hoy tendrá su primera jornada de trabajos pensando en la finalísima de este domingo. Pero es especial porque hoy cumple años James Rodríguez, 33 años para el cucuteño, que también tiene historia y camino en Ibagué, que además se ha sentado también en la ciudad de Medellín, bueno, que en realidad es símbolo hoy de Colombia. Este James, que para su futuro lo más cercano es disputar el título de la Copa América, recién en las últimas horas recibió ya su primer regalo de cumpleaños, y es que Copa América lo haya elegido una vez más, 5 de 5, como hombre de la semana. Esto ratifica que es el mejor jugador de la Copa América que se juega en los Estados Unidos. Eso sí, curiosamente no aparece en el equipo ideal de las semifinales, donde sí están 4 de sus compañeros: Davinson Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma y Lucho Díaz. A propósito de James, su técnico, o bueno, el técnico del Sao Paulo, club con el que tiene contrato James Rodríguez, se refirió a él en las últimas horas. Le pregunta a una periodista brasilera sobre James y su momento, y esta es la irónica y particular respuesta de Subeldía. O resultado esperado hoje na partida, mas eu queria saber do senhor, com todo o desempenho que o James Rodrigues está tendo na Copa América, com ele hoje na partida, o placar seria diferente? ¿Qué dice? Perdón, Le traducen la pregunta, que si con James el resultado hubiera sido diferente en campo. ¿Sí que? Vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro. Mamita querida. Siguiente pregunta.
Professor, boa noite. Disculpame, creo que James está haciendo un gran campeonato. Un gran campeonato. Y me pone contento porque primero el jugador de Sao Paulo. Segundo porque es un... No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona y Colombia está haciendo un gran campeonato. Y me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol. Así que ganen mejor. Poco que decir alrededor de lo de Sube el Día, cada quien puede sacar sus conclusiones. Bien, pasado el tema de Colombia, una reseña de Argentina. Habló Lionel Messi en exclusiva con Fox Sports Argentina. Se refirió a la final. Lío, el 10 argentino, habló de Colombia. Por recibirnos en la previa de otra final más, que la verdad nosotros te debemos tanto porque nos has hecho viajar para todos lados y disfrutar de finales, saber un poquito, bueno, cómo te sentís vos, cómo ves al grupo, ya sabes que tenés un rival, ya sabes que es Colombia, entonces bueno, nada, todo eso. No, nada, la verdad que ayer llegamos a Miami, pudimos ver el partido de Uruguay-Colombia y nada, sabíamos que cualquiera de los dos que pasen va a ser muy duro, porque por algo Colombia hace tanto tiempo que no pierde, es una selección que tiene muy buenos jugadores, muy intensa también, que arriba tiene gente rápida, dinámica, y bueno, es una final, ¿no? Que las finales son partidos aparte siempre, pero estamos bien, estamos tranquilos, como venimos durante toda esta Copa, disfrutando de todo lo que nos pasa siempre, y nada, pensando ya en lo que va a ser esa final. Bueno, los elogios de Lionel Messi para Colombia, su rival este domingo en la final de la Copa América, final que estará por supuesto aquí a partir de las 5 de la tarde en Blue Radio y bluradio.com. En lo deportivo, Colombia hoy tendrá su primera jornada de trabajos. Recordemos que Daniel Muñoz está fuera por la expulsión, Santi Arias será quien lo releve en la banda derecha. Sobre Richard Ríos, el golpe en la rodilla ha evolucionado absolutamente bien, se encuentra en condición, seguro hoy realizará trabajos de campo sin ninguna dificultad, al igual que John Lucumí, ya recuperado de la contractura. Mañana será conferencia de prensa, reconocimiento de cancha y ya a pensar en lo que será el compromiso, insistimos, de este domingo por el título de la Copa. Y en Europa, el duelo Yamal-Bellingham es lo que viste esta antesala a la finalísima entre España e Inglaterra, que también será el domingo a las 2 en la tarde en Berlín, en territorio alemán. Conoceremos también al campeón de Europa. Y a esta hora rueda la etapa 13 del Tour de Francia. La noticia, el retiro antes de tomar la salida de Primož Roglič, el esloveno, el corredor del Bora. Ayer sufrió una durísima caída, hoy tuvo evaluación médica y no pudo tomar de nuevo la carrera. Así que las emociones del Tour ya en Caracol HD2 con el equipo, el Team Caracol, y a las 8 de la mañana en la señal principal del canal Caracol. 7-9, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Esta fue la principal petición que le hizo el presidente Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de la ONU, asegurando que necesita implementar el acuerdo de paz. El presidente agregó que busca modificar las vigencias futuras para priorizar la inversión en los territorios afectados por la violencia y anunció otros proyectos para sacar adelante la reforma agraria por cultivar hoja de coca y expropiar por vía administrativa.
Y en ese mismo argumento, el presidente Gustavo Petro le pidió a la ONU ampliar por 7 años más el plazo para implementar el acuerdo de paz. Asegura que necesita tiempo y más dinero para cumplir con lo firmado. Entonces estamos literalmente ahorcados financieramente. ¿Cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano? Se puede equiparar a cambiar deuda colombiana por acción climática. El presidente Gustavo Petro también cuestionó los espacios de reincorporación donde permanecen los firmantes del acuerdo de paz y los calificó como campos de concentración. Debieron ser transitorias, debieron ser rápidas porque eran una manera de ir hacia la vida civil, productiva y política y social. Y hace 7 años están ahí. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 13 minutos. Ante esta nueva idea, Felipe, del presidente Petro, lanzada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, usted imagínese lo que piensan los señores del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no tienen, por supuesto, el conocimiento sobre Colombia. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está integrado por un señor de Albania, de Emiratos Árabes, de Gabón, de Ghana, de Japón, Malta, Mozambique, Suiza. Imagínense todas estas nacionalidades. El presidente Petro hablándoles de los ETCR, hablándoles del fast track para sacar adelante la implementación de los acuerdos de paz. Yo no sé, Un discurso más interno que externo, la verdad. No sé si era el escenario para hablar de temas tan colombianos. Pero fue el escenario que escogió el presidente Petro para anunciar, y no es un anuncio menor, que van a intentar sacar reformas legales y seguramente constitucionales a través de este mecanismo de fast track, que ya se hizo en la historia de Colombia en el año 2017, después de que se firmó el acuerdo con las FARC. Limitado en ese momento, según la sentencia de la Corte Constitucional, a temas de paz. Y si usted mira el temario del que habló el presidente Petro, ahí hay de todo, finanzas públicas, no sé qué. Yo no veo la posibilidad jurídica de ese fast track. Felipe, no sé, porque el presidente Petro en el enunciado ayer ante Naciones Unidas dice que es para temas de salud y temas de vivienda, y efectivamente Pero es que la sentencia de la Corte lo limitó para temas de los acuerdos de paz, Felipe, firmados con las FARC. He llamado al doctor Luis Guillermo Guerrero, que era el presidente de la Corte Constitucional en el año 2017, cuando se sacaron adelante esas reformas legales, los actos legislativos, pero también decretos extraordinarios. En ese momento eran decretos que tenían fuerza de ley, todos avalados por la Corte Constitucional. Doctor Guerrero, buenos días. Buenos días, Néstor, gusto saludarlo. Gracias. Doctor Guerrero, ¿usted cree que es posible volver a intentar ahora un fast track? A ver, yo creo que pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada, porque las circunstancias en las que se dio el fast track en el marco del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, se aprobó el acto legislativo 1 de ese año que estableció el fast track, pues era la necesidad de adoptar unas medidas inmediatas para la implementación del acuerdo. Y eso fue lo que la Corte Constitucional estudió y avaló en el año 2017. Yo creo que las circunstancias hoy son muy distintas.
entre otras cosas, pues para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional con 2 periodos legislativos, o sea que realmente no vería uno cómo eso pueda acelerar el trámite de implementación del acuerdo, ¿no? Doctor Guerrero, si le entiendo bien, el sentido del fast track aprobado en la Corte Constitucional el 2016 era porque existía en ese momento la urgencia de ejecutar, de implementar el proceso de paz firmado con las FARC, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho ese acto legislativo se aprobó antes de que se firmara el acuerdo, el primero y luego el segundo acuerdo, con el objetivo de que tan pronto se firmara el acuerdo empezaran el trámite de aprobación de las normas legales e incluso constitucionales que se requerían para ponerlo en marcha. Entonces era una medida que buscaba esa implementación rápida del acuerdo. Y se contempló un programa, se expidieron una enorme cantidad de normas que debieron ser controladas por la Corte dentro de ese propósito. Algunas no alcanzaron a tramitarse porque era un espacio limitado, inicialmente a 6 meses, prorrogables por 6 más, ¿no? Sí, ese punto sobre la urgencia de implementar el acuerdo de paz se daba en ese momento, doctor Guerrero. Hoy habría una coyuntura que llevara al Congreso y a la Corte a dar vía libre a esa posibilidad, al hecho de recortar el tiempo en el que se aprueban los proyectos en el Congreso con base en supuestamente terminar de cumplir el acuerdo de paz, ¿o ese requisito no se cumpliría en este caso? Pues yo no lo vería en esos términos. Yo lo que creo es que precisamente de lo que se trata ahora es de buscar los acuerdos necesarios, de tomar las medidas con las que cuenta el gobierno hoy para seguir impulsando el desarrollo y la implementación del acuerdo de paz. Y si se considera que hay necesidad de hacer ajustes normativos, pues hay que tramitarlos por las vías ordinarias previstas en el Congreso. Y hay el tiempo suficiente, repito, o sea, aquí estamos hablando de la necesidad de hacer un acto reformatorio de la Constitución, pues ese tiempo podría emplearse más bien en identificar cuáles son concretamente las reformas que se consideran necesarias hacer e impulsarlas en el Congreso. Sí, usted nos dice, no hay tiempo, no es suficiente lo que queda de este gobierno ni de este Congreso de la República. Doctor Guerrero, ¿cuáles serían los pasos que tendría que surtir el fast track para poder hacerse realidad? Pues tendrían que presentar un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional en el que primero se diga cuál sería la naturaleza de ese fast track. O sea, no necesariamente sería el mismo que se aprobó en el año 2016, que trataba de acelerar un poco los términos en el Congreso, inclusive para las reformas constitucionales reducía los debates de 8 a 4. Entonces habría que definir primero qué tipo de fast track vamos a proponer, sobre qué temas específicamente, con qué alcance, y eso tendría que ir a primer debate en este periodo legislativo que va de aquí hasta diciembre, y luego segundo debate al iniciar el próximo año, y se iría pues esto hasta junio, o sea que estaríamos hablando de que apenas en ese momento tendríamos un proyecto en el que no es claro que se vayan a obtener las mayorías requeridas para darle vía libre a esa iniciativa, la cual eventualmente incluso también podría ser impugnada ante la Corte Constitucional, porque, repito, las circunstancias hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 adoptar una medida de esta naturaleza. Es decir, que si el trámite comenzara el próximo 20 de julio, si el presidente y su gobierno tuvieran listo el proyecto y ya lo hubieran socializado, si empieza el camino del Congreso el próximo 20 de julio, solamente hasta el 20 de julio del 2025 eventualmente podría empezar a utilizarse. Sí, bueno, o sea, dependería de la rapidez con que se dé el segundo debate. O sea, en este periodo tendría que darse el primer debate de la reforma constitucional, luego o sea, los 4 primeros debates, y luego los siguientes 4 debates serían en el primer periodo iniciando el año 2025, y dependería en qué momento pues logran aprobarlo, pero uno pensaría que un debate de esta naturaleza pues tomaría todo el periodo, primer periodo
2025, ¿no? Doctor Guerrero, amparado en esa sombrilla del acuerdo de paz de 2016, el presidente Petro podría meter algún mico o darle la curva, alguna modificación a la Constitución. Vemos al presidente preocupado por el tema de plata y el primer punto que plantea el presidente es la modificación de las normas de las vigencias futuras. ¿Es posible que cambie todo el sistema financiero para apoyar ese proceso de paz? Yo lo veo muy difícil. La Corte Constitucional, cuando avaló las normas que se expidieron con ese fast track en su momento, pues siempre fue muy exigente en repetir que debía haber una vinculación directa con la ejecución del acuerdo y que la vía del fast track no era una vía para hacer cualquier cosa o para hacer cualquier ajuste que quisiera hacer el gobierno, sino solamente aquellos que fueran un desarrollo expreso del acuerdo de paz. Entonces, pensar en que se vayan a modificar aspectos como ese que menciona usted o como el relativo a cambiar la distribución del sistema general de participaciones, por ejemplo, que requeriría una reforma constitucional. Entonces, yo creo que esos son temas muy sensibles que uno no advierte de qué manera pueda decirse, no, esto es un desarrollo del acuerdo y para eso vamos a utilizar una vía especial. Yo creo que esa vía se empleó ya, se cumplió con ese propósito, se dio la oportunidad, se aprobaron muchísimas normas esenciales para que pudiera cumplirse el acuerdo, todo el tema de la amnistía, todo el tema del sistema de verdad, justicia y reparación y no repetición, todo eso quedó incorporado en actos legislativos y en leyes de desarrollo del acuerdo y no parece que ahora haya un espacio para repetir nuevamente ese ejercicio, cuando lo que en realidad cabe es que allí donde se advierta la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir el acuerdo, pues se hagan los esfuerzos necesarios, bien sea en el ámbito de competencias propias del Ejecutivo o, si es del caso, mediante el trámite de los proyectos en el Congreso, pero por las vías ordinarias. Sí, es decir, usted lo ve es decir, posible pero improbable. Yo lo veo improbable y con un interrogante, o sea, la posibilidad, digamos, jurídica, pues tendría que ver sobre la manera como se plantee, o sea, porque no puede plantearse un tema como una carta abierta, ¿no? De decir, no, mire, es que aquí entonces vamos a hacer un procedimiento especial legislativo para implementar el acuerdo y entonces aquí vamos a meter ahí todo lo que pensemos es necesario para implementar el acuerdo. Y podría caber todo. O sea, ustedes hablaban hace un momento de las reformas sociales, etcétera, y decirme, no, es que eso es parte de lo que se requiere para cumplir el acuerdo. Todo el tema de reforma agraria, por ejemplo, se menciona allí. Entonces, no, es que inclusive ustedes hablaban, el fast track, estrictamente hablando, pues era el procedimiento especial legislativo, o sea, más rápido, pero en esas normas del 2016 se incorporó también la posibilidad de que se expidieran, o sea, unas facultades extraordinarias para el gobierno. Y la Corte fue muy exigente en señalar que esas facultades extraordinarias eran para temas muy puntuales, técnicos, etcétera. Pero aquí hay una mucha ambigüedad sobre cuál sería el alcance, cuál sería el marco. Doctor Guerrero, sí. el argumento del presidente Petro en el discurso de ayer ante Naciones Unidas es que, bueno, el mismo que viene diciendo en Colombia que no se ha podido implementar el acuerdo de paz, que hay trabas para la reforma agraria. ¿Usted ve alguna urgencia? El sentido del fast track es saltarse las formas por cuenta de que hay una urgencia. Entonces reducimos los trámites, no hay debates, se acortan los tiempos, se modifica el trámite legislativo. ¿Hay una urgencia en este momento? A ver, yo lo que veo es que desde el mismo acuerdo de paz y la Corte, cuando aprobó el fast track en el año 2017, dijo, mire, el acuerdo de paz es un acuerdo de naturaleza política que implica el compromiso del gobierno de impulsar ante las instancias competentes las reformas que sean necesarias para poner en marcha ese acuerdo. Entonces, eso en su momento se hizo con esa celeridad que implicaba la necesidad de poner en marcha el acuerdo. Hoy esas circunstancias no existen. Hoy lo que sí existe es la necesidad de promover esos acuerdos en las instancias competentes que son las del Congreso. O sea, no se puede eludir la deliberación política o tratar de forzar la aprobación de medidas hoy cuando pues
este gobierno lleva 2 años en el ejercicio del poder, en el cual ha podido impulsar las reformas que considera necesarias para acelerar el cumplimiento del acuerdo. Es que cuando se dice vamos a acudir a un fast track, pero se enuncian unos temas muy globales. No, advertimos que haya una agenda muy puntual. Mire, lo que necesitamos hacer esto, esto y esto, y para eso requerimos un procedimiento especial porque esto tiene este carácter de urgencia. Eso no está establecido. Entonces, señalar simplemente no, es que el acuerdo viene con un ritmo de cumplimiento muy lento y necesitamos impulsarlo y para eso vamos a meter el fast track. Primero, además, no tiene consistencia por lo que le digo, porque eso implicaría que apenas dentro de un año estaríamos impulsando esas reformas. Sí. Doctor Guerrero, fíjese esta historia tan compleja. El Congreso de la República aprobó, entre otras cosas, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, que es columna vertebral del acuerdo con las FARC. Sí. El Congreso lo aprobó, hablo del alcance de la JEP, incluso para los terceros civiles que tuvieran que ver con el conflicto. La Corte, creo recordar, doctor Guerrero, la Corte Constitucional moduló el alcance de la JEP y lo delimitó a los combatientes, es decir, guerrilleros y integrantes de la fuerza pública. El presidente Petro, vía Fast Track, podría revivir que allí en esa órbita de la JEP estén incluidos terceros civiles o incluso, como lo planteó ayer ante la ONU, organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Bueno, a ver, el tema de los terceros civiles, la Corte lo resolvió en los términos que usted está señalando, pero con una precisión. O sea, la Corte dijo los terceros civiles pueden acudir a la JEP voluntariamente. O sea, si deciden someterse a esa jurisdicción, pueden hacerlo. Lo que no cabía y no cabe es que sean vinculados forzosamente, como lo son los combatientes, como usted señalaba. Entonces, eso fue lo que dijo la Corte. Ese punto no podría ser modificado, porque sobre eso hay cosa juzgada. La Corte dijo no puede forzarse la comparecencia ante la JEP de los terceros que tienen un juez natural que sería desconocido si se les impone ahora un tribunal ad hoc, digamos. Eso no podría modificarse en la medida que ya hay una sentencia de la Corte, ¿no? Sí. Vale, entiendo. Es el doctor Luis Guillermo Guerrero, que fue presidente de la Corte Constitucional, lo era en el año 2017, cuando se tramitó ese primer fast track. Lo que entiendo, doctor Guerrero, para terminar en consecuencia, es usted en esa condición, conociendo como pocos lo que pasó en ese momento, no ve ni viable ni conveniente un nuevo fast track, ¿cierto? Así es, yo no veo que en este momento quepa, no creo que haya el consenso político necesario para impulsarlo y plantearía dudas inclusive de constitucionalidad con lo que se plantea. Vale, bueno, y sobra decir que tampoco hay mayorías o no parece haber mayorías en el Congreso para sacar adelante ese fast track. Doctor Guerrero, gracias. Bueno, Néstor, con mucho gusto. Un gusto saludarlo, gracias. Muy amable, 7:28 minutos. Fue presidente Felipe de la Corte Constitucional. Hablando de esa Corte Constitucional, en ese momento se tramitaron vía fast track actos legislativos, usted se acuerda, reformas legales, decretos extraordinarios que tenían el alcance de ley. En consecuencia, aquí estamos hablando, Felipe, no va a ser tan fácil que el presidente Petro diseñe un mecanismo extraordinario para sacar sus proyectos de ley adelante, ¿no? Proyectos que se le han enredado en el Congreso de Colombia en circunstancias ordinarias y que podrían, él ve algún oxígeno en circunstancias extraordinarias. No, yo no creo que tenga, yo coincido con el expresidente de la Corte, Néstor, en el sentido de que no veo que tengan la fuerza para hacerlo. Es decir, no han podido sacar leyes ordinarias como la reforma de la educación, la reforma de la salud, el fast track en sí, Felipe, que iban a hacer, el fast track, mucho menos pueden sacar una reforma constitucional. Necesitaría, mejor dicho, ya estamos hablando, sería aprobado después de 2 legislaturas, visto bueno de la Corte Constitucional, esto llegaría. Claro, es una reforma constitucional. Tengan en cuenta que el nuevo ministro del Interior ya sacó adelante un fast track en el Congreso. Sí. Es decir, téngalo en la ecuación. Juan Fernando Cristo fue el responsable de sacar adelante el fast track. Ricardo, veo una conexión entre el Juan Fernando Cristo, que era ministro en el 2017, al hoy.
pero me parece que no, que las circunstancias son muy diferentes. Muy diferentes. Pero la pregunta es si es conveniente u oportuno, Néstor, y si de verdad va a servir para acelerar el procedimiento, porque como lo decía el doctor Guerrero, pues es una reforma constitucional que requiere 2 vueltas para ser aprobada, es decir, que solo estaría aprobada al final del primer semestre del 2025, y ese tiempo, este año, podría en cambio utilizarse para aprobar las modificaciones legales que resulten necesarias para acelerar la implementación del acuerdo. Entonces, la idea es mala por eso, porque lo que hace, al contrario de acelerar, es congelar las decisiones durante un año esperando tener un trámite especial. Y por otra parte, el procedimiento especial legislativo del Fast Track que se aprobó en el 2016, en realidad para la aprobación de las leyes, en la práctica era un mensaje de urgencia, porque cuando uno mira la estructura del trámite especial, lo que hacía era que las sesiones de las comisiones se realizara de manera conjunta, que es como se realiza cuando hay un mensaje de urgencia, y tenían prioridad sobre los demás proyectos, que es lo que ocurre cuando un presidente insiste en el mensaje de urgencia. Entonces, pues no parece realmente necesario. Pero bueno, a mí me parece bien esto. Pero a mí me parece bien si nos estamos bajando de la constituyente y ya vamos en fast track y vamos, digamos, acotando todas esas decisiones. Me parece bien, porque no se necesita ni lo uno ni lo otro, sino lo que se necesita es una gran voluntad para implementar el acuerdo de paz. La verdad, estamos entrando en la última parte, la segunda mitad del gobierno de Gustavo Petro, Felipe. Segunda mitad. Segundo tiempo. ¿Usted ve alguna posibilidad de asamblea constituyente? ¿Usted ve alguna posibilidad de fast track? ¿Usted ve alguna posibilidad de referendo? Digamos, todo está encaminado a algo que yo todavía honestamente no entiendo, porque parece tan improbable que hay algo que ellos están viendo que el resto del país pero Néstor, a mí sí me parece que es positivo, María Consuelo, que se bajen de la constituyente, que es así que es muy inconveniente, y que exploren caminos distintos. Pero ojo que el presidente no ha dicho que se baja de la constituyente. Pero esto tiene que ver, esto está conectado, Néstor. Es una suposición pero esto está conectado, bien pensada suya, pero no hay nada que haya dicho el presidente. Pero mire que es que tiene la misma función, Néstor. Vuelve a hablar pasado mañana en un pueblo en la costa, vuelve a hablar de constituyente, se lo aseguro. Ah, claro, para el discurso seguro, pero Néstor, ¿cuál es la función de la constituyente? Cambiar la constitución de manera rápida, entre comillas, y poder cambiar varios capítulos que normalmente, si el Congreso es el que lo tiene que hacer, se toma mucho tiempo. Entonces, ¿para qué sirvió el fast track? Justamente para que esos cambios a la Constitución, que eran 8 debates y tenía que cumplir unos requisitos de toda la legislatura, en fin, se pudieran hacer en 4 debates y en tiempos más acotados. Donde me parece que hoy un fast track funcionaría justamente para eso. Si el presidente dice que hay que hacer en el marco del acuerdo nacional, en el marco del acuerdo nacional, cambios a la Constitución. ¿Cuál acuerdo? ¿En el marco de cuál acuerdo hoy no hay nacional? Ningún acuerdo nacional, pero si lo construyera, si lo construyera es mucho mejor, Néstor. Estamos es como mucho mejor hacer esto vía fast track que vía constituyente. Exactamente igual que con el día cívico para la Selección Colombia, Felipe. La Selección Colombia no le ha ganado a Argentina y ya estamos pidiendo día cívico. Aquí no hay acuerdo nacional y ya estamos hablando de un fast track para desarrollar el acuerdo nacional. Pero es que es como sacado del sombrero del mago, ¿no? No, es que pero mire, Néstor, es que no deberíamos descartar todas las opiniones que emita el presidente simplemente porque es el presidente. Analicemos cuál es la oportunidad que hay. Luis Ernesto, con un no es porque sea el presidente, es porque el señor presidente, o el que llegue, no se pueden saltar, Luis Ernesto, la Constitución. Pero es que si propone un fast track no se está saltando la Constitución. Bueno, que lo proponga. Eso es constitucional. ¿Y para qué se necesita, dígame, para qué se trata justamente un fast track? Para sacar de una manera más cortica lo que no ha podido sacar de una manera más larga. Claro, pero además... Pues podría hacerlo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, por ejemplo? Mire, el único acto legislativo que ha aprobado este gobierno es la jurisdicción agraria, y le tomó 2 años. Si hay realmente un acuerdo nacional que, insisto, hoy no existe, y que además hay que implementar aspectos del acuerdo de paz que yo mismo, que estuve ahí al frente de esa implementación, soy consciente que faltan algunas normas por implementar, ¿y por qué no las especialmente en los temas agrarios, a través de mecanismos legales y constitucionales? Pero es que un mecanismo legal y constitucional es el fast track, Néstor. Proponérselo al Congreso, que el Congreso lo tramite. Si el Congreso lo aprueba y la Corte lo aprueba, es totalmente constitucional. No hay nada inconstitucional pero ¿qué me ni está legal diciendo? De eso. Si lo aprueba la Corte es constitucional. Claro que si lo aprueba la Corte. Lo que le estoy diciendo es que no hay posibilidades de que lo apruebe la Corte Constitucional.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hay ninguna urgencia. El fast track es un mecanismo extraordinario para tramitar unos cambios urgentes derivados de un acuerdo. Yo no me aventuraría a se aventure. A los magistrados de la lea los actos legislativos y la sentencia de Luis Ernesto de la Corte. Lo que yo veo difícil, Néstor, lo que hubo en el 2016 fue la firma de un acuerdo de paz. Pero además, para ejecutar ese acuerdo de paz, el gobierno presenta unas reformas y unos cambios. Por ejemplo, que los señores de las FARC puedan entrar a la UNP. ¿No es verdad? Para eso se necesitaba un cambio legal. Muchas cosas se hicieron de urgencia. Néstor, ¿sabe? Porque hubo un acuerdo de paz. Aquí no hay urgencia. No hay. ¿Sabe que sí es muy inconveniente el fast track? María Consuelo, una cosa corta. ¿Sabe que sí es muy inconveniente y no debería incluirse en ninguna consideración del fast track? El fast track de la implementación de los acuerdos de paz le daba la facultad al presidente de la República de emitir decretos con fuerza de ley. Eso bajo ninguna circunstancia debería existir en este caso. ¿Dónde serviría un fast track? Para acortar los procesos de los actos legislativos, es decir, de las enmiendas constitucionales y de las leyes ordinarias. En ese sentido, si hay un acuerdo nacional, si hay las mayorías en el Congreso que aprobaran un acto legislativo en ese sentido, yo creo que no es malo, no hay que descartarlo de tajo, sino hay que estudiarlo si ese es el camino para terminar de implementar el acuerdo de paz y especialmente para sustituir esa inconveniente constituyente. Los fast track no están diseñados para terminar además, un acuerdo de paz. Es que a mí lo que me parece es totalmente inconsistente, como dijo el exmagistrado Luis Guillermo María Guerrero. Gonzalo, me perdona un segundo, le pido disculpas. Sí. Tengo en la línea, yo creo que es el padre de la criatura, es el ministro del Interior. Muy bien. Para preguntarle cuál es la idea del fast track, para que la escuchen los oyentes de Blue Radio. Y después 7 de la mañana, 37 minutos, en 30 segundos, el ministro Juan Fernando Cristo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Esta es Blue, más que radio. 7:37 minutos. Señor ministro Cristo, buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, aquí estábamos hablando un poquito del fast track. Déjeme hacerle una pregunta para comenzar. Usted era el ministro del Interior cuando el fast track en el gobierno Santos 2017, ¿cierto? Así es, sí, señor. Y ahora es el recién posesionado ministro del Interior con la idea del fast track gobierno Petro 2024. ¿Usted es el padre de esta criatura? No, no soy el padre de esta criatura. A ver, hagamos contexto, Néstor. Sí, señor. Que yo creo que es importante para los oyentes, si me lo permite. Claro que sí, señor. Al terminar las negociaciones con las FARC en La Habana, las FARC insistieron hasta último momento en que se contemplara que la refrendación y la implementación del acuerdo de paz se hiciera vía constituyente, Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno del presidente Santos nunca contempló esa posibilidad en la mesa, siempre la descartó. Y la preocupación de los, en ese momento, combatientes de las FARC eran válidas. Decían, si hacemos un acuerdo de paz y tramitamos todas las reformas que están contempladas allí vía Congreso, esto no va a terminar nunca. Hay que tener un mecanismo especial y extraordinario y transitorio. Y allí surgió, entre todos los negociadores, la idea de un procedimiento abreviado temporal para tramitar un paquete de reformas constitucionales y legales que garantizara la desmovilización y el desarme en 6 meses después de firmado el acuerdo, como en efecto sucedió, de los integrantes de las FARC, que les garantizaran la creación del sistema de justicia transicional, la creación de un partido político, las condiciones de reincorporación, etcétera, etcétera.
Eso salió, funcionó, obviamente no se alcanzaron a aprobar todas las normas porque ya estábamos, nos cogió el final del gobierno. Ese fue un procedimiento especial, en un momento especial, que fue el acuerdo de paz. ¿Qué pasó después de que el Fast Track cumplió el año? Porque el acto legislativo que creó ese procedimiento especial tenía un año de vigencia. Desde ese entonces, noviembre del 2017, hasta hoy, el Congreso de la República solo ha aprobado una más de las normas de varias que estaban contempladas en el acuerdo, que es la creación de la jurisdicción agraria y de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. La verdad es que el compromiso del Estado colombiano, no solamente en Naciones Unidas, sino contemplado en el acto legislativo 02 del 17, que señala que las 3 ramas del poder público deben cumplir de buena fe con el acuerdo, se ha venido, presentando lentamente, y hay una podríamos llamarlo frustración del presidente de la República con ese avance lento de la implementación normativa. Ahora el presidente va a Naciones Unidas y plantea unos temas que están pendientes en la implementación, y yo creo que lo más importante de la presentación ayer, Néstor, primero es que no se denunció, como se había anunciado anticipadamente hace unas semanas o meses, el incumplimiento del Estado colombiano del acuerdo de paz, sino se señalaron los avances, los obstáculos para avanzar más rápidamente. En segundo lugar, yo creo que es muy importante el anuncio del presidente de insistir ya en el escenario de Naciones Unidas de un acuerdo nacional para precisamente no solamente acelerar la implementación del acuerdo de paz, sino un acuerdo nacional referido a otros temas del cual ya hablamos anteriormente. Y tercero, la solicitud que se hace al Consejo de Seguridad, no es el Consejo de Seguridad el que toma la decisión, pero verifica el cumplimiento del acuerdo, de que como se ha perdido tiempo en la implementación del acuerdo, que no se va a alcanzar a implementar, especialmente con eficacia para transformar la vida de la gente en los territorios, pues que se amplíe la vigencia del acuerdo, que se extienda por 7 años más, de común acuerdo con las partes y tramitando institucionalmente esa solicitud. Eso abre un espacio más amplio para garantizar su cumplimiento. Y finalmente el presidente soltó la idea de que podría volver a acudirse al Fast Track. Es una idea que creo que está muy en borrador todavía, que hay que profundizar, que hay que concertar con las bancadas distintas en el Congreso, hacer una revisión además entre los puntos que planteó el presidente Petro, cuáles efectivamente tienen que ver con el acuerdo, cuáles no necesariamente, cuáles necesitan reformas legales y constitucionales, y tienen que ser parte de esa conversación que estamos teniendo ya ayer con los gobernadores del país, la semana entrante con organizaciones sociales, sindicales y con el Consejo Gremial, de un acuerdo nacional que permita hacer unas reformas institucionales, por un lado, y acelerar la implementación del acuerdo de paz. Aquí la buena noticia es que el presidente y el gobierno asumen un compromiso de un plan de choque los próximos 2 años, un plan de choque a nivel territorial, de inversión pública en los territorios, y a nivel legislativo para acelerar la implementación del acuerdo. Vamos a ver cuál es el mejor procedimiento para hacerlo. Vale, ministro, usted ha hecho un buen resumen. Me parece muy válida esta aclaración de hay que leer no solo lo que hizo el presidente, sino lo que no hizo, ¿cierto? Que es la alusión a que no denunció el incumplimiento del Estado colombiano, que me parece ver su mano allí. Pero, ministro, tengo una diferencia con usted. Usted me dice que es una idea, la del Fast Track, una idea en borrador.
si fuese una idea en borrador, el presidente Petro no hubiera mencionado ayer los 8 puntos que él está pensando para el fast track. Aló, perdón, se le fue un poquito la voz. Me dice que tenía una diferencia, y que era una idea en borrador. Sí, exactamente, porque digo, no me parece que sea tan en borrador, ministro, porque el presidente menciona enseguida los 8 puntos en que él está pensando para ese fast track. No, es una idea en borrador, Néstor, porque menciona los ocho puntos que son los que en las discusiones que tuvimos anteriormente, incluso con el Partido Comunes, el presidente ha venido insistiendo que son puntos en los cuales ha encontrado que no se ha podido avanzar de manera suficiente. Digamos que son unas reflexiones permanentes que está haciendo el presidente. Yo la llamaría frustraciones que él tiene, porque quisiera, y eso yo creo que es una buena noticia, ver que el acuerdo de paz se acelere su implementación. Recuerde que hace 2 años, Néstor, había una discusión entre muchos sectores del país que el gobierno no estaba metido a fondo desde el comienzo del gobierno en la implementación del acuerdo, que privilegiaba la paz total frente a la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que hoy en el gobierno y a la cabeza del presidente hay una comprensión total, y así lo vimos en el Consejo de Ministros anterior, por parte del presidente anunciando ese compromiso con la paz y el gabinete de paz, en el sentido de que una implementación mucho más eficaz del acuerdo de paz, que depende no solamente de avanzar en algunas normas que no se han aprobado, sino de avanzar en la ejecución de la inversión en los 170 municipios PDs, va a crear condiciones mucho más favorables para consolidar la paz total en el país. Si es cierto que desde el año 2017 hasta hoy solamente el Congreso ha aprobado 2 leyes para desarrollar ese acuerdo de paz, lo que corresponde no es hacerse a unas mayorías, a unos consensos para que el Congreso apruebe lo que el gobierno quisiera y no cambiar las reglas de juego, que parece ser la obsesión. Un día asamblea constituyente, otro día referendo, otro día fast track. ¿Por qué no juegan con las reglas de juego que están en la Constitución, con los debates que hay en la Constitución? Pues le hago una primera observación, Néstor. El referendo y la asamblea constituyente no quiere decir que se haya tomado ese camino ni que se vaya a tomar, se está explorando, están contemplados también en la Constitución, no son mecanismos por fuera de la Constitución ni de la institucionalidad, pero usted tiene razón en cuanto a que lo fundamental con cualquier mecanismo es concertar con las bancadas y consolidar unas mayorías alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Lo que pasó estos 6 años, no solamente los 2 años del gobierno Petro, sino los 4 años del gobierno del presidente Duque, no solamente fue, hay que ser justos con el Congreso, no solamente fue un desinterés o una ausencia de voluntad del Congreso de avanzar en la implementación de esas normas, sino también desde el lado del Poder Ejecutivo. No es que se hayan presentado muchas iniciativas después del paquete legislativo que presentamos en la parte inicial del proceso de paz, que obviamente todos los procesos de paz en el mundo entero han enseñado que el primer año en materia de implementación legislativa es absolutamente esencial y que después se va, por llamarlo de alguna manera, ralentizando el cumplimiento en la aprobación de esas normas. Sí. Eso es claro, no es un camino fácil, pero Néstor, mire, yo he venido anunciando estos días y en este caso, con esta idea, también se cumple esa premisa, que no vamos a llevar al Congreso en la agenda legislativa que tiene que presentar el gobierno, proyectos de reformas que no se conversen, que no se concerten, que no se discutan por lo menos previamente con las distintas bancadas y los partidos en el Congreso. Aquí el propósito de buscar acuerdos, de buscar reformas, pero con moderación, con concertación, es un propósito que tenemos desde el Gobierno Nacional y específicamente desde el Ministerio del Interior. Ministro, esta idea, esta propuesta de fast track para la implementación del acuerdo de paz, ¿sepulta la idea de una constituyente o de un eventual referendo a los que también había hecho alusión el presidente Petro? Como lo dije anteriormente, y ese tema lo conversamos antes de la presentación de ayer del presidente en la reunión con los gobernadores
del país, y he insistido en eso. El procedimiento para aprobar, para acelerar la implementación del acuerdo y para aprobar otras reformas no necesariamente vinculados con el Congreso, para nosotros es un tema posterior. Lo inicial es concertar las reformas, lo inicial es hacer un acuerdo mínimos en los que podamos decirle al país que sí entendemos que hay que acelerar, en este caso, la implementación del acuerdo de paz. Porque mire, la aceleración, nosotros discutimos acá sobre todas estas normas jurídicas, sobre la JEP, sobre la verdad total, sobre si constituyente y eso, pero la gente que está en los 170 municipios PEDET, los más de 7 millones de habitantes que viven en esas 16 zonas PEDET en los territorios, a ellos les ha llegado una inversión importante comparado con lo que había antes del acuerdo de paz, pero siguen esperando que llegue la mano del Estado, y la verdad, hasta el momento no hemos sido suficientemente eficaces ni ahora ni en el gobierno anterior para atender esas necesidades, y yo creo que allí podría haber un punto de acuerdo de toda la sociedad colombiana. Si le traduzco, ministro, sí, esta propuesta de Fast Track, que también sería por consenso, y las reformas por consenso o por acuerdo, sepultan la idea de ir a las urnas, a una constituyente o a un referendo. Pues si hay consenso en las reformas, lo he dicho, vuelvo, insisto y reitero, si hay consenso, en unos mínimos consensos, no estamos esperando que todos esos puntos que planteó el presidente, no estamos esperando que todos, queremos escuchar las distintas voces de gremios, de trabajadores, de los partidos políticos. Si hay consenso en un mínimo de reformas, y ese consenso incluye que el procedimiento no debe ser una constituyente ni un referendo, sino el trámite normal por el Congreso, le jalamos a eso, obviamente. Sí. Ministro, le pregunto por el punto 7 de lo que planteó ayer el presidente Petro en Naciones Unidas, porque es un tema que seguramente es el eje de lo que está proponiendo en este momento para pasar de forma, digamos que express, en el Congreso de la República. El presidente habla de un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, paramilitares, terceros civiles, militares, guerrilleros e incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto. Esto implica, ministro, que el gobierno quiere, por ejemplo, que sea obligatorio que los terceros civiles vayan a la JEP, o que narcos puros como el Clan del Golfo vayan a la JEP. No, la verdad, no hemos discutido ese tema internamente en el gobierno. Puede haber distintas ideas. Lo único que le señalo es que la JEP que se firmó en el acuerdo de paz, el sistema de justicia transicional, es distinta a la que se aprobó en el Congreso. Se redujo su campo de acción, y es distinta también a la que finalmente avaló la Corte Constitucional. Allí ha habido siempre sobre el tapete discusiones sobre la vinculación de terceros, ha habido sobre el tapete discusiones sobre la dispersión también de responsabilidades, por ejemplo, la confusión que hay entre las competencias de la JEP y la todavía vigente Ley de Justicia y Paz. Esto es un tema de mucho calado jurídico que habrá que estudiar, y habrá que estudiar concertadamente con la propia JEP. Pero, ministro, antes de un punto de estos, ¿no hay que hacer un proceso de negociación con estos grupos? Es decir, ya les estamos preparando la pista de aterrizaje y no se ha negociado absolutamente nada con ningún grupo. Se está negociando con el ELN, Néstor. Hay unos ceses bilaterales. Digo, yo sé que están negociando, por supuesto, y con los disidentes de las FARC y con la segunda Marquetalia, pero no hay acuerdos con ellos. ¿Qué es la diferencia? La diferencia con lo que hubo con las FARC. Primero un acuerdo de paz y después Fast Track. Aquí no lo estamos haciendo al revés. Reconectando. ¿Circunvalar? Seguramente sí. Va camino a la Giralda. Llegando a la Giralda, sí. La Giralda ya llegando a la Casa de Nariño. Sí, señor. Justo al frente de la Casa de Nariño, donde es la oficina del ministro del Interior. No sé si está. Ministro, ¿me escucha? Se cayó se fue la onda. Perdón, Néstor, sí, se fue la onda. Se nos va la señal, la onda que no se nos vaya nunca, ministro. Aló. Aló. Sí. Ahí lo escucho, ministro, adelante.
Es que no le alcanza a terminar le decía sobre ese punto 7 que le preguntaba a Ricardo, que es lo que se ha llamado ley de punto final, sistema único de verdad. Desarrollar ese punto sin que haya éxito en una negociación de paz, ni con el ELN. No, eso no se puede, eso no se puede desarrollar sin que avancen las negociaciones. Es absolutamente claro. Eso tiene que ser parte de una mesa de negociación, y le adelanto, ninguna mesa de negociación. Yo creo que una cosa es el narcotraficante puro y otra cosa es el narcotráfico vinculado al conflicto. Ahí hay que establecer una separación que a veces no es fácil, pero con grupos narcotraficantes puros no se puede hacer reconocimiento político, ni se puede tratar de la misma manera que a los excombatientes del ejército y a los excombatientes de las FARC o, por ejemplo, del ELN. Ministro, pero lo estoy escuchando y usted me disculpa mi sorpresa. Usted me está diciendo una cosa muy diferente a la que dijo el presidente Petro ayer en Naciones Unidas. El presidente habló del Clan del Golfo, mencionó en Naciones Unidas al Clan del Golfo y dijo paramilitares y narcotraficantes puros. Pero una cosa puros. Es un sistema, narcotraficantes vinculados al conflicto, Néstor. Allí siempre ha habido esa línea que es difícil de trazar muchas veces. Por eso le digo que no hay que adelantarse. Ese es un tema demasiado denso, demasiado específico, que tiene mucha filigrana jurídica y que requerirá, pero sobre todo requerirá primero acuerdos que todavía no los hay, como usted bien lo señala, en las mesas de negociaciones en las que se está avanzando, y que de ninguna manera los jurídicos que los que están hoy contemplados en la JEP. Claro, antes de que se nos corte la llamada, la última pregunta, Ricardo. La última pregunta sobre esto, porque es muy importante, ministro. La posibilidad real de que grupos que se dicen políticos, como el Clan del Golfo, pero que actúan como bandas de narcotraficantes, entren a un sistema de verdad, justicia y reparación, ¿está descartada? Esos no son grupos políticos, esos son bandas criminales, intentan son disfrazarse. Grupos de narcotraficantes, y así lo ha señalado el presidente Petro en reiteradas oportunidades. Vuelvo y le digo, por eso hay que evaluar muy bien el marco jurídico que se está evaluando en cada mesa de negociación, y siempre lo ha dicho el gobierno, que en el caso del Clan del Golfo lo que cabe es una ley de sometimiento. Ministro, en el punto 8 que pidió el presidente Petro, pidió ampliar el plazo de implementación del acuerdo de paz por 7 años más. En 2026 ya los ex-FARC, Partido Comunes actualmente, no tendrán las 10 curules en el Congreso. ¿Esto quiere decir que se le va a ampliar el periodo a estas curules también? No, porque es que el acuerdo señala 2 periodos constitucionales y 8 años. De hecho, el acuerdo está vigente hasta el año 2030, y del año 2026 al 2030 ya los excomandantes de las FARC que quieran volver al Congreso tendrán que hacerse elegir en las mismas condiciones que todos los partidos políticos, superar los umbrales y cumplir con todos los requisitos constitucionales en este caso. Vale, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, ha sido usted muy amable por responder estas inquietudes. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial. Vale. Sí, creo que terminamos a tiempo porque la llamada de eso por la circunvalar es imposible. Felipe, ahí están las explicaciones en qué está pensando el gobierno a la hora de hablar de fast track. Un poco diferente lo que dice el ministro Cristo a lo que dijo ayer el presidente Petro. Totalmente diferente. Que dicen otra cosa. Y porque es que lo que planteó el presidente, como lo decía Luis Guillermo Guerrero, el ex magistrado, es totalmente inconsistente, porque lo que plantea es un plan de choque y una vía rápida o fast track, y lo que pide es más plazo. Normalmente los planes de choque son para cortar los plazos, no para aumentarlos. Y aquí lo que está diciendo es 7 años más. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, plantear ante el Consejo de Seguridad cuando, como lo señala el ministro Cristo, lo primero que se necesita son acuerdos para ver si hay ambiente en el Congreso. El presidente lo vota en el Consejo de Seguridad, que no tiene competencia para eso, y
los ministros aquí ni siquiera han discutido el tema. Nos lo confesó el ministro Cristo. Todavía no se ha discutido, es una idea. Que está en borrador, dijo el ministro Cristo. El presidente estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero creo que el público al que le estaba hablando somos los colombianos, ¿no? Claro, pero que no lo diga Néstor, acá. el fast track sería para reformas relacionadas con el acuerdo de paz. Cuando lo propuso Santos, la oposición también dijo que era dictatorial y que nos íbamos a volver Venezuela. Petro lo propone porque, como decía el ministro, o las reformas no llegan al Congreso, en el caso del gobierno anterior, o cuando llegan, las importantes se quedan 10 meses sin discutir. La pensional, por ejemplo, el Congreso la rechaza. Eso se llama, Álvaro, democracia. Si el Congreso no eso ha se llama aprobado... problemas de la democracia y un sistema político bloqueado. Por eso terminó... ¿Cuál sistema político bloqueado, Álvaro? El Congreso no ha aprobado... Si me deja, le explico. Sí. Por eso se terminó adoptando en Cámara el proyecto de Senado por falta... La tesis del gobierno bloqueado, solo déjeme hacerle esta precisión, no la tiene ni siquiera el gobierno, Yo sé. Yo sí llevo varios años hablando de un sistema político bloqueado que no hace nada. Las últimas reformas importantes se hicieron con el gobierno Santos, con la paz, porque ese sistema político no hace nada. A pesar de que somos potencia mundial en impunidad, en ilegalidad, en informalidad, el sistema político